como un ángel de Bárbara Cartland, capítulo 5. Mientras más se preguntaba Teresa qué debía hacer, más confusa se sentía. Todo parecía haberse roto en mil pedazos a su alrededor y no sabía cómo unirlos de nuevo. Cualquier camino que tomara era riesgoso, pero lo era aún más no tomar ninguna medida. Si al menos el conde no estuviera hospedado en el castillo, tal vez el engaño pasaría desapercibido por mucho tiempo. La gente veía casi siempre lo que esperaba ver, y el duque debía estar ya tan familiarizado con su cuadro que no era probable que lo examinara muy de cerca. En cambio, era seguro que el conde, al estar de visita en el castillo, querría admirar como buen conocedor los tesoros artísticos que decoraban el estudio y discutirlos con el duque. «Debo hacer algo», se dijo Teresa. La pregunta era ¿qué? Continuó sentada a la sombra del olivo, mirando distraídamente el valle cubierto de verdor que se extendía ante ella. No reparaba en otra cosa que no fuera la confusión de sus propios pensamientos. Desdeñaba ahora el ambiente que la rodeaba, las abejas que zumbaban entre las flores, la fragancia del romero silvestre. Entonces, al escuchar una divertida voz a sus espaldas, se sobresaltó. «Yo podría enseñarle un mejor escondite que este». Era la voz del duque. Los ojos de ella estaban muy abiertos dentro de su pequeña cara en forma de corazón, y al mirarlo le pareció más impresionante que nunca. Era imposible no reparar en que todo su ser se estremecía al verse de nuevo junto a él. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué está tan preocupada?», preguntó el duque. Ella desvió la mirada, sorprendida de que él se hubiera dado cuenta de que su corazón palpitaba de un modo tan absurdo. Él se sentó junto a ella entre las flores silvestres. «¿Qué la ha alterado así?», preguntó. Él le hablaba ahora en una forma muy diferente a como lo había hecho hasta entonces. «No es nada», murmuró ella. Comprendió enseguida de que su respuesta era irritante y tonta, pues su actitud denotaba que algo andaba muy mal. «No es del todo verdad», añadió ella a toda prisa, «pero es algo que no puedo decir a su señoría». «¿Por qué no?», preguntó él. «¿Y por qué tuvo que venir aquí a esconderse?». Ella no contestó y él añadió con una sonrisa: «Si está tratando de esconderse de mí, permítame decirle que es inútil. De pequeño yo pasaba aquí meses enteros y conozco cada rincón donde solía ocultarme, primero de mi niñera y después de mis maestros». Teresa lanzó un pequeño suspiro. En la verdad, anhelaba preguntarle al duque acerca de su niñez y escucharlo hablar con su voz profunda. Pero luego recordó su posición en el castillo y se dijo que por ningún concepto debía estar sentada aquí junto a él. «Probablemente sus huéspedes ya hayan terminado de almorzar, su señoría», dijo. «Debo volver al castillo. Milady podría...». «Sí, ya es tarde», la interrumpió el duque. «Pero seguro que Milady no necesita en esos momentos de sus atenciones. Se fue a dar un paseo con el conde en el automóvil de él». «¡Oh, no!», exclamó Teresa involuntariamente. Fue una reacción automática al saber que Lady Rothley andaba con el conde, pero el duque no comprendió sus motivos. «No hay necesidad de que se preocupe por la seguridad de Milady», le dijo. «Puedo asegurarle que el conde es muy conocedor y es un conductor muy experimentado, y su automóvil es uno de los modelos más modernos y seguros que existen. Lo ha inscrito para el Concours d'Elegance en Montecarlo». Era inútil, pensó Teresa, tratar de impedir que su madrastra cometiera locuras. ¿Cómo era posible que fuera tan tonta como para irse con el conde, los dos solos en el automóvil de él, y permitir que sus nombres asomaran a los labios de los chismosos? «¿Qué le pasa? No ponga esa carita de demasiada preocupación», suplicó el duque. «Yo estoy seguro, aunque soy demasiado discreto para preguntarlo, que Lady Rothley es mayor que usted y sabe muy bien cómo cuidarse sola». «Lo que pasa es que Milady es muy impulsiva», dijo Teresa con lentitud, escogiendo sus palabras con gran cuidado, «y es tan bondadosa y tan gentil que no sabe negarse a nada de lo que le pidan». «Veo que es usted demasiado diplomática para reconocerlo. No aprueba que ella se haya relacionado con el conde Vincenzo Caravaggio». «No me corresponde a mí juzgar al conde», contestó Teresa, «pero creo que los italianos, con esa elocuencia que para ellos es solo un modo de ser corteses, confunden con frecuencia a las mujeres inglesas». «¿Cómo sabe esas cosas?», preguntó el duque. «No puedo creer que a su edad y con la vida que ha seleccionado, señorita Riley, haya tenido mucha experiencia con los hombres italianos». Demasiado tarde, Teresa comprendió que había cometido otra vez un error, sin darse cuenta.
Había sido su intención hacer comprender al duque lo ingenua e inexperta que era su madrastra, pero todo indicaba que había empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. El duque estaba contemplando su perfil, que destacaba contra las piedras desnudas de la cañada, y mientras los dos guardaban silencio, se escuchó el sonido del agua de una pequeña cascada que caía en el estanque de abajo. No he estado aquí en muchos años, dijo el duque en un tono familiar, pero tal vez encuentre útil saber que más abajo existe una cueva, a un lado de la cañada, que ninguno de mis maestros descubrió nunca. Teresa advirtió que él estaba gastando una broma, y comprendió que no debía permitirlo. No me estoy escondiendo de nadie, su señoría, dijo. Por el contrario, pienso que debo volver al castillo, y es que usted no debería estar aquí conmigo. ¿Quién puede decirme lo que debo o no hacer?, preguntó el duque. Yo soy mi propio amo. Sí, desde luego, me doy cuenta de ello, contestó Teresa a toda prisa. Pero si alguien nos viera aquí, lo consideraría muy extraño. Creo que es muy poco probable que alguien nos viera, dijo el duque, y esa es la razón de que usted haya venido aquí en primer lugar. Es la verdad, no esperaba que su señoría me siguiera. Me doy cuenta de ello, contestó él, pero sin duda, que usted sabía que yo querría darle las gracias por el regalo del cuadro. Me lo ha obsequiado, ¿verdad? Sí, si su señoría puede o quiere quedarse con él, si es lo que desea, dijo Teresa después de una pequeña pausa. Claro que quiero quedarme con él, y aunque no tengo la elocuencia de un italiano, me gustaría decirle que tiene usted un notable talento y una percepción del color muy poco común. Teresa sintió que el rubor subía a sus mejillas. Su señoría es muy bondadoso. Esperaba encontrarla pintando esta tarde. ¿Los lienzos le resultaron tal como los deseaba? Sí, sí, por supuesto, tartamudeó Teresa. Pero yo conozco la respuesta a la pregunta que le hice. Consiste en que usted tiene un problema que no quiere compartir conmigo. Teresa hizo un pequeño gesto con las manos. ¿Cómo podría hacerle entender?, se preguntó. No solo que no podía compartir sus angustias con el duque, sino que, lo que era aún más importante, el hecho de que no debería estar sentado ahí conversando con ella, mientras su madrastra coqueteaba con el conde. Teresa sabía que la conducta de Lady Rothley solo lograría destruirlo socialmente. Muchas personas han acudido a mí con sus problemas en distintas ocasiones, dijo el duque con suavidad, y puedo enorgullecerme de que siempre he podido ayudarlas y darles el consejo que necesitaban. Me gustaría mucho que usted confiara en mí. Eso es imposible, del todo imposible, exclamó Teresa, pero enseguida añadió, su señoría debe perdonarme. Sé que pensará que estoy comportándome de una manera muy tonta, pero solo yo puedo encontrar la respuesta a mis problemas. ¿Está usted segura de ello?, preguntó el duque. Ella, sin poder evitarlo, como si él le hubiera dado una orden, volvió la cabeza para mirarlo, y como se encontraban muy cerca, los ojos de ambos se encontraron. El tiempo pareció detenerse y Teresa sintió que le costaba trabajo respirar. Dígame, ¿qué es lo que le sucede?, suplicó él. Por un momento Teresa pensó en confesárselo todo. Le parecía, aunque el duque no se había movido, que sus brazos se extendían hacia ella. Un solo movimiento muy pequeño la hubiera arrojado en ellos y le habría permitido ocultar su rostro sobre su hombro. Haciendo un enorme esfuerzo, Teresa volvió la cara hacia otro lado. El hechizo había quedado roto, y ello le produjo un dolor insoportable, casi físico. Con un movimiento convulsivo se puso de pie. «Debo regresar al castillo», dijo con la voz de una niña asustada, «y quiero suplicarle a su señoría que no hable conmigo, por favor, que no se acerque a mí. No puedo explicarlo, pero es algo que no debe ocurrir de nuevo». El duque no se movió, y ella miró un instante el apuesto rostro masculino. La luz del sol se filtraba por entre las hojas del olivo, lanzando reflejos dorados sobre el cabello de él. Teresa, ahogando un sollozo, se dispuso a emprender el camino de regreso, ascendiendo por el estrecho sendero que conducía al castillo. Cuando llegó a su habitación, le pareció calurosa y falta de ventilación después de respirar el aire libre de afuera. Se arrojó sobre la cama. «¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me hace usted sentir así?», se preguntó en voz alta. Ignoraba la respuesta, pero al mismo tiempo no se atrevía a aceptarla. No se atrevía a escuchar lo que su corazón estaba tratando de decirle y que su cerebro repudiaba como imposible.
Cuando Lady Rothley volvió de su paseo con el conde, relucía como una piedra preciosa a la luz del sol. Desde que se había enamorado, su rostro había adquirido una nueva belleza. «No estabas aquí cuando el conde me invitó a pasear en su auto con él, Teresa», dijo con visible alegría. «Pero encontré un abrigo ligero para cubrirme, y Lady Bernard con mucha gentileza me prestó un velo de gasa para atar mi sombrero». Mientras hablaba, arrojó sus cosas sobre la cama y cruzó la habitación hacia Teresa, exclamando con entusiasmo: «Fue maravilloso, como volar en el cielo o nadar en el mar. Nos lanzamos por el camino a no menos de 15 kilómetros por hora, y el conde me dijo que un día me llevaría en su nuevo auto de carreras, que alcanza hasta 30 kilómetros. Imagínate, Teresa, es casi imposible concebir tal velocidad». «No tenías derecho a salir con el conde», dijo Teresa, pronunciando las palabras con gran dificultad. «Pero Teresa, nadie más me invitó a salir», replicó Lady Rothley. «Además, yo quería ir. Fue tan divertido, Teresa. Sabes, nunca he sido feliz en mi vida». «Belmer, por favor, sé sensata. Sé lo que sientes por ese hombre, pero consideremos las otras cosas con cuidado. Supongamos que acepta su proposición y que dentro de 5 años más, o tal vez antes, se cansa de ti. ¿Qué te sucederá entonces?» «No lo sé», contestó Lady Rothley, «y no me importa. Lo amo, Teresa, y cuando él está presente no puedo siquiera mirar a otros hombres. Dejan de existir para mí. ¿Comprendes?» «¿Y el duque?» «No lo creerás», declaró Lady Rothley, «pero si el duque me pide que me case con él, yo lo voy a rechazar». «No es posible. Si te propone matrimonio, tú lo aceptarás». «No lo haré, no», gritó Lady Rothley, golpeando el tocador con los puños. «Quiero estar con Vincenzo. Todo lo demás no me importa. Es perder el tiempo». «Te han pedido que permanezcas aquí por una semana más», dijo Teresa con frialdad. «Después tendremos que volver a Londres. ¿Comprendes? ¿Le has preguntado al conde cuáles son sus planes?» «Estaba hablando anoche de volver a Italia», dijo Lady Rothley en voz baja. «Pero se lo decía a otra persona». «¿No ha sugerido que iría a Londres?», insistió Teresa. «No». «¿Crees probable que lo haga?». Lady Rothley levantó las manos y se cubrió el rostro con ellas. «No me tortures, Teresa. Sé muy bien lo que estás tratando de decir. No soy tonta como para no comprender, pero ¿cómo puedo resistir la tentación de estar con él ahora que lo tengo? ¿Sabes lo que es sentarse junto a él en su automóvil? Es transportarme al paraíso. Oh, Dios mío, ¿por qué me siento así? ¿Qué voy a hacer? ¿Estaré enamorada?». Se hizo un profundo silencio. Teresa se dejó caer en una silla. «No conozco la respuesta a eso, Belmer». En realidad, se dijo a sí misma, no conocía la respuesta de ninguno de sus problemas. Todo se había vuelto demasiado complicado, y aún mientras hablaba con su madrastra, no dejaba de abrumarla el hecho de saber que, en el piso de abajo, el falso Van Eyck colgaba de la pared, esperando ser descubierto. Sabía, porque su padre se lo había dicho, que los italianos eran muy orgullosos y rígidos en todo lo que se refería al honor de la familia. Si se producía un escándalo a causa del cuadro y su madrastra era involucrada de algún modo con él, Teresa estaba seguro de que ello no solo afectaría sus posibilidades con respecto al duque, sino también con el conde. «Sin duda alguna, en el primer momento, cuando descubran el fraude, sospecharán de mí», pensó. La sospecha seguramente recaería sobre ella hasta que pudiera demostrar su inocencia, lo cual no sería difícil. Pero cuando revelara quién era y acusara a Lord Eustace, los periódicos armarían un gran escándalo. Nadie podría pasar por alto el engaño de que habían sido víctimas su anfitrión. Dirían además que ella y su madrastra eran tan pobres que Lady Rothley no podía pagar siquiera una auténtica doncella personal. Llegarían incluso a hablar de su padre, alegando que no fue capaz de proteger a su hija y a su viuda. Todo sería como una avalancha, en la que un guijarro hace que se desprenda otro, y una vez suelto este, produce el desprendimiento de otro más, y así, en sucesión, hasta que la mitad de una montaña se ha venido abajo, provocando una enorme destrucción a su paso. Una avalancha así, una vez puesta en marcha, destruiría a su madrastra en el mundo social en el que ella quería vivir, y para ella solo restaría la oscuridad, que significaba estar muerta en vida. «Tengo que salvarle», se dijo Teresa, y al mismo tiempo comprendió con desesperación
que no encontraba la manera de hacerlo. Será mejor que descanse ahora que tengo la oportunidad, pues es muy posible que volvamos muy tarde esta noche, dijo su madrastra al levantarse del tocador. ¿Por qué? ¿A dónde van?, preguntó Teresa. Vamos a cenar en Montecarlo con el gran duque Boris de Rusia. Tiene un grupo enorme en el Hotel de París. Supongo que después bailaremos antes de ir al casino. Entonces será mejor que te pongas tu traje blanco, dijo Teresa en forma casi automática. Sentía que, aunque sus labios estaban hablando, su cerebro estaba en otra parte, dándole vueltas a un problema que no parecía tener solución, buscando en vano una salida. Sí, el blanco me parece muy bien, aceptó Lady Rothley. Luego, bostezando, añadió: deseo dormir, Teresa, y cuando despierte, quiero dejar las cosas a que sucedan solas, sin discutir contigo, ni conmigo misma acerca de lo que es correcto hacer. Y eso es lo que harás, dijo Teresa con ternura. No te diré más nada, Belle-Mère. Solo quiero verte hermosa y feliz. Lady Rothley se acostó y Teresa corrió las cortinas. Al hacerlo se preguntó cuánto tiempo duraría la felicidad de su madrastra. Teresa avanzó por el pasillo en dirección de su dormitorio. El castillo estaba muy silencioso. Sabía bien que todos los invitados del duque estarían descansando. Hubiera deseado bajar, mirar de nuevo el cuadro de la Madonna en la iglesia, solo para asegurarse de que no estaba equivocada. Pero alguien podía encontrarla allí, y de cualquier modo lo consideraba innecesario. Se había dado cuenta, sin que existiera ninguna duda en su mente, de que el cuadro que había sostenido en sus manos esa mañana era una falsificación. Aunque no tenía la experiencia de su padre ni aquella especie de clarividencia en lo que a pintura se refería, estaba segura de que no había la menor posibilidad de que en ese caso estuviera equivocada. Tal vez sea mejor que le diga al duque la verdad antes que él la descubra, pensó. Y entonces de súbito comprendió con toda claridad lo que debía hacer. No necesitaba decírselo al duque ni a nadie más. El único camino que podía seguir era, de hecho, cambiar la pintura falsificada por el original que Lord Eustace había robado. Mientras lo estaba pensando, comprendió que ahí estaba la solución. Ella pondría fin a sus preocupaciones, al temor de ser descubierta y, sobre todo, evitaría el desastre que significaría que el duque perdiera su cuadro. Se preocupaba no solo por ella misma y de su madrastra, sino por el duque. Sabía que para él sería muy doloroso, como lo habría sido también para ella en las mismas circunstancias, que le robaran una posesión tan especial y valiosa. Teresa sintió que su corazón se empezaba a latir con más rapidez. Ahora que de alguna forma se había levantado la neblina de la incertidumbre, podía verlo todo con más claridad. Pero, a menos que actuara con rapidez, Lord Eustace podría disponer del cuadro. Trató de imaginar lo que ella habría hecho en circunstancias similares. Lord Eustace había quitado el cuadro original, sustituyéndolo por el falso. Una vez hecho esto, debió haber llevado el Van Eyck arriba a su dormitorio. Después, sin duda alguna, lo guardó en un lugar seguro, donde nadie pudiera verlo, mientras él continuaba actuando como uno más entre los invitados. Aunque ahora tenía en su poder lo que quería, era evidente que no se apresuraría a marcharse del castillo. De hacerlo así, atraería sospechas sobre su persona cuando se descubriera el robo. Sin embargo, era posible que más tarde recibiera un telegrama por el que se le llamaba a Inglaterra, pero lo más probable era que se marchara al terminar la semana o que siguiera hospedado con alguno de los otros amigos de los alrededores. Entonces el cuadro saldría del castillo. Mientras tanto estaba aquí en su alcoba y Teresa debía apoderarse de él. De una cosa estaba segura, y era de que Lord Eustace no debía ser muy conocedor en lo que de arte o pintura se refería. La falsificación que había dejado era buena, pero si él hubiera visto por primera vez en su marco, era muy dudoso que tuvieran la menor sospecha sobre su autenticidad. Alguien, sin embargo, como el conde o su padre, o tal vez el duque, sabrían de un modo instintivo, sin tener que hacer ninguna prueba, que el cuadro no era un Van Eyck original. Teresa estaba segura de que para Lord Eustace, la gente de su calaña, el único interés que representaba un cuadro era cuánto dinero podían obtener de él. Era probable que Lord Eustace ya contara con un comprador, un comerciante en objetos de arte, tal vez, o con toda probabilidad uno de los ricos norteamericanos que estaban dispuestos a aceptar cuadros de los viejos maestros para sus colecciones privadas, sin hacer preguntas acerca de su procedencia. Tengo que entrar en la habitación de Lord Eustace, se dijo Teresa a sí misma.
Tengo que descubrir dónde he ocultado el cuadro y volver a ponerlo en su sitio, sustituyéndolo con la otra falsificación. No iba a ser fácil y lo sabía, y si la descubrían mientras estaba cambiando los cuadros, sería acusada y sin duda declarada culpable, a pesar de sus protestas de inocencia. Es un riesgo que tendré que correr, se dijo. La primera dificultad para encontrar el momento adecuado para registrar la habitación de Lord Eustace. Era una ventaja que, a diferencia de los otros caballeros invitados, no contara con un valet a su servicio. Teresa había oído hablar de ello a la señorita Briggs y a la señorita Smith. Aunque Lord Holcombe y Sir William traían cada quien a su propio valet, Lord Eustace era atendido por uno de los lacayos. Al recordar aquello, Teresa supo el momento exacto en que debía registrar el cuarto de Lord Eustace. Cuando el duque y sus invitados cenaban en el castillo, la servidumbre lo hacía antes que empezara a servirle la cena en el comedor. Pero como los señores cenaban fuera, los sirvientes se sentaban ante la mesa dispuesta para ellos. Esto era muy conveniente para aquel chef, que quería disfrutar de una noche libre cada vez que pudiera, y Teresa sabía que, en cuanto los invitados cruzaran la puerta del frente, el personal masculino en tropel se dirigiría a su propio comedor para disfrutar de una abundante comida. Ese era el momento, pensó, en que podía subir a la torre y tratar de descubrir el Van Eyck. Faltaba aún media hora para que tuviera que ir a despertar a su madrastra y vestirla para la cena. Mientras tanto, Teresa se concentró en imaginar dónde podría haber escondido Lord Eustace el cuadro. Había sido lo bastante astuto como para robar una pintura pequeña. Se trataba de un lienzo de solo 25 por 20 centímetros y medio, que resultaba muy fácil de ocultar. Entonces recordó que su padre le había relatado el caso de un considerable robo perpetrado en una de las galerías de Roma. Los ladrones habían cortado numerosos lienzos y habían salido de la galería con ellos a cuestas. Su problema había sido sacarlos de la ciudad sin ser descubiertos. Sir Francis le había explicado a su hija los diversos trucos a los que habían recurrido. Desde luego, le había dicho, la policía tenía la idea del aspecto de los villanos y revisó el equipaje que iban en todos los trenes que salían de la ciudad, a fin de buscar baúles con doble fondo o paquetes voluminosos que pudieran contener un lienzo enrollado. Teresa había escuchado con mucho interés mientras su padre continuaba explicándole. Un hombre se mandó a hacer un bastón especial en el que podía insertarse una pintura enrollada con todo cuidado. Otro caminaba con una pierna rígida que, de manera sorprendente, se debía a un lienzo que había sido hecho atar al muslo y al tobillo. Teresa se había echado a reír al escucharlo. ¿Los detuvieron a todos, papá? Creo que a casi todos, contestó Sir Francis, pero el más difícil de detectar fue un hombre que llevaba un lienzo adherido a la piel de la espalda y otro que ocultaba un cuadro mucho más pequeño dentro de su chistera. Sonrió al añadir: habría podido escapar, pero uno de los oficiales de policía notó que cuando una dama lo detuvo para hacerle una pregunta, no se quitó el sombrero. El padre de Teresa rió. Esa descortesía le costó un cuadro que valía 10,000 libras y 7 años de prisión. Debo mirar en el sombrero de Lord Eustace, se dijo ahora Teresa. Pero también él podía deslizar el cuadro debajo de la alfombra, o entonces ocultarlo detrás de un cuadro que hubiera en su propio cuarto, hasta que estuviera listo para marcharse con él. Un buen ladrón, le había dicho Sir Francis, muy pocas veces usa un estuche o una maleta cerrada con llave, y cuando se trata de un contrabando de diamantes, no hay nada más efectivo que un libro al que se le ha hecho un agujero en el centro. Pero Lord Eustace no estaba contrabandeando diamantes. Sin embargo, la Madonna en la iglesia era tan pequeña que podía con facilidad envolverse en un periódico o deslizarse en la parte posterior de una fotografía. Teresa hizo una lista mental de todos los lugares en los que podía buscar, y solo pudo preguntarse casi con desolación si tendría tiempo de terminar su búsqueda antes que los sirvientes hubieran terminado de cenar. «Estás muy pensativa, querida», dijo Lady Rutley a Teresa mientras ésta le arreglaba el cabello. «Estoy tratando de concentrarme para hacerte ver muy bella, Belmer». «Va a ser una velada maravillosa», dijo Lady Rutley con aire soñador. Una hora de sueño había logrado alejar la depresión de su ánimo y ahora se veía llena de entusiasmo. Teresa casi la envidió cuando se puso de pie con su nuevo traje blanco. Parecía una figura celestial que acabara de bajar de una nube. «Tú hoy vas a eclipsar a todas las demás mujeres»,
exclamó. Al decir aquello, Teresa se preguntó si esta sería la última vez que su madrastra tendría oportunidad de hacerlo. Tal vez mañana o pasado mañana tendrían que volver a Inglaterra sumidas en la ignominia para ocultarse en la casita de la calle Curzon, preguntándose qué podrían hacer en el futuro. Armándose de valor, Teresa se dijo que eso no debía suceder nunca. Ella se salvaría y salvaría a su madrastra. Su padre, estaba segura, sería su fuente de inspiración. Sentía como si él hubiera estado de pie junto a ella, y cuando su madrastra bajó y ella se quedó esperando para oír alejarse el carruaje, oró como nunca antes lo había hecho. Ayúdame, papá, no me dejes cometer un error. Muéstrame dónde está oculto el cuadro. Pensaba que debido a que amaba tanto a la Madonna en la iglesia, podría captar sus vibraciones y por lo tanto no tendría que perder demasiado tiempo buscando en vano en otros lugares. Sin embargo, era difícil estar segura de nada, salvo de que se sentía muy nerviosa y tenía los dedos muy fríos y estaba temblando. Desde el dormitorio de su madrastra llegaban a sus oídos las voces y las risas de los invitados del duque, que se encontraban en el salón de abajo. Debían estar tomando una copa de champaña antes de irse, pensó Teresa. Podía imaginarse a su madrastra, exquisitamente bella en su traje blanco. Los ojos verdes de Lady Holcombe, llenos de envidia, la estarían observando. ¿Y qué estaría haciendo el duque? La pregunta pareció surgir en la mente de Teresa con letras de fuego. ¿Estaría también admirando a su madrastra? ¿Estaría compitiendo con el conde por una sonrisa de sus labios y una mirada cálida de sus ojos azules? Teresa sintió una pena tan profunda que semejaba un dolor. Esto le hubiera producido una daga. Estoy celosa, se dijo a sí misma con toda honestidad. ¿Cómo puedo ser tan absurda, tan tonta como para estar celosa de Belmer? Podía verse reflejada en el espejo con su sencillo traje negro, el pálido rostro rodeado por el cabello oscuro. ¿Quién iba a fijarse en ella?, pensó, cuando su madrastra brillaba como el sol mismo, un sol dorado y glorioso como el que pintaba Turner. Le pareció que podía distinguir la voz del duque, y aunque trató de atribuirlo a su imaginación, el dolor seguía ahí. Se obligó a sí misma a pensar en lo que tenía que hacer. Lo haría no solo por su madrastra y por sí misma, sino por él. ¿Cómo podría permitir que el duque perdiera una cosa que tanto apreciaba? ¿Cómo podía un cuadro que le hablaba en una forma en que solo él podía comprender pasar a manos de gente que solo le interesaba el dinero? Lo salvaré, tengo que hacerlo, pensó decidida. Como le pareció que las voces de abajo eran aún leves, se dirigió a la puerta y la abrió con el mayor cuidado. Estaba en lo cierto. El grupo había salido al vestíbulo. Las damas se estaban poniendo los abrigos y los caballeros las capas forradas de satén. Pudo escuchar la voz del duque que hablaba con toda claridad, mientras los demás escuchaban con atención. Sir William, ¿quiere usted y su esposa ir en el primer carruaje y llevarse con ustedes a Lord Eustace? Estaba diciendo. Y al conde voy a darle tratamiento especial. Irá con Lady Rotley en la berlina, y les pediré que me hagan el favor de recoger a los Lillington cuando pasen por su villa en ese. Les prometí que los llevaríamos con nosotros. Encantado, exclamó el conde. ¿Cómo es posible que el duque envíe a Belmer sola con el conde, aunque sea por una corta distancia?, se preguntó Teresa indignada. Sabía muy bien que su madrastra se sentiría encantada del plan, y no había necesidad de hacer mucho esfuerzo para adivinar cuál sería la reacción del conde. Y George, continuó el duque, dirigiéndose a Lord Holcombe, tú y yo acompañaremos en el último carruaje a tu encantadora esposa. Teresa advirtió que Lady Holcombe estaría encantada de ir con el duque, y sentiría que de algún modo era un punto a su favor sobre su rival. Después de escuchar las instrucciones de su anfitrión, se oyeron de nuevo frases y risas entre los invitados, y Teresa escuchó sus pisadas cuando se dirigían a la puerta del frente. Después de unos momentos, el primer carruaje empezó a alejarse. Teresa esperó, todavía con la puerta entreabierta. La berlina partió y el tercer carruaje se dispuso a partir. «Buenas noches, Bates», dijo el duque al mayordomo. «Buenas noches, milord». Los lacayos cerraron las puertas de los carruajes y Teresa pudo oír cómo se movían los caballos sobre la grava del sendero. Los sirvientes regresaron al vestíbulo. «Cenaremos primero», dijo Bates con voz autoritaria, «y limpiaremos la mesa después». «Esperaba que dijera eso, señor Bates», respondió uno de los lacayos. «Me estoy muriendo de hambre».
Otro hombre hizo comentarios acerca de la gente que comía demasiado, hasta que el sonido de las voces y pisadas se perdió, mientras los sirvientes caminaban por el corredor que conducía a la sección de las cocinas. Teresa sabía muy bien que la señorita Briggs y la señorita Smith estarían cenando al mismo tiempo que el resto de la servidumbre, pero su ausencia no les extrañaría. A menudo llegaba tarde a las comidas, y las doncellas parecían preferir el intercambio de chismes cuando ella no estaba presente. Salió al pasillo, cerró la puerta del dormitorio de su madrastra y se dirigió caminando por la espesa alfombra hacia el tramo de escalera que desembocaba en la torre. Al llegar, miró a todos lados para asegurarse de que no había nadie. Entonces subió corriendo la escalera que conducía al dormitorio de Lord Eustace. La habitación de la torre tenía 3 ventanas que, como el duque había dicho, proporcionaban la vista más espectacular de todo el castillo. Pero por el momento al menos, Teresa no estaba interesada en contemplar el paisaje. El lacayo había recogido y ordenado la habitación una vez que Lord Eustace se marchó. Teresa comprendió que sería una pérdida de tiempo buscar en los cajones de la cómoda, a los cuales el sirviente tenía acceso, o en los trajes colgados en el guardarropa. Lord Eustace, al parecer, había traído muy pocas posesiones personales con él. No había ninguna fotografía en un marco como ella esperaba, ni el joyero de piel o el estuche plano donde guardaban la mayoría sus navajas de afeitar. Eran lo bastante grandes para ocultar un cuadro, aunque fuese pequeño. A toda prisa, los ojos de Teresa inspeccionaron los cepillos de mango de marfil que había frente al espejo. También percibieron que no había nada de importancia en el mueble de lavamanos. Empezó a buscar con rapidez entre varios libros que vio sobre una mesita lateral, pero se dio cuenta de que no eran propiedad de Lord Eustace, ya que tenían el sello del duque en la primera página. Los cuadros que colgaban de las paredes constituían un buen escondite, y Teresa miró atrás de cada uno de ellos. Habría sido fácil adherir el Van-Eyck a la parte posterior de un marco, pero no había nada allí. Pensó en la alfombra, pero descubrió que estaba adherida al piso de madera. Los tapetes que la cubrían estaban sueltos y debían ser removidos todas las mañanas, estaba segura, por las escrupulosas doncellas francesas. Empezó a sentirse asustada. ¿Y si a pesar de todos sus planes no encontraba el cuadro? Quizá Lord Eustace se lo había llevado ya a otra parte. Entonces recordó el relato de su padre sobre el hombre que había escondido un cuadro en el sombrero, después de robarlo en una galería de Roma. Abrió el guardarropa. En un rincón, junto a una larga hilera de brillantes zapatos, había 2 cajas voluminosas en las que los caballeros llevaban sus chisteras cuando viajaban. Las 2 sombrereras tenían el sello de Locks de la calle de St. James, como era de esperarse. Ambas eran de piel color marrón, con una asa en la tapa, y estaban grabadas con las iniciales de Lord Eustace. Teresa, levantando la primera del anaquel del guardarropa, la colocó sobre una silla y la desató. En su interior se veía la brillante chistera que Lord Eustace usaba durante el día. La sacó y miró dentro, pero vio que no contenía nada. La volvió a colocar en la caja y tomó la otra sombrerera. Estaba vacía, como era de esperarse, ya que Lord Eustace tenía puesto su sombrero de noche en esos momentos. Desilusionada, estaba a punto de cerrar la sombrerera cuando se le ocurrió una idea. Las cajas de sombreros estaban cubiertas con un forro de satén. Teresa comprendió que sería fácil ocultar un cuadro tan pequeño como el Van-Eyck abajo del forro. Palpó con los dedos la orilla donde el forro se unía con la piel y observó que estaba asegurado firmemente, pero sin cejar en su empeño, abrió de nuevo la sombrerera que ya había cerrado. Sacó la chistera de Lord Eustace y palpó de nuevo con los dedos en la orilla del forro. Por un momento se sintió muy desilusionada, hasta que comprendió que no estaba apuntando como en el caso anterior, sino que había sido pegado. Lo desprendió un poco mientras sentía que el corazón casi se le paralizaba en el pecho de emoción. Deslizó los dedos entre el forro y el exterior de la sombrerera y sintió algo inmediatamente. Unos segundos después, sin poderse contener, lanzó una exclamación de alegría. Sosteniendo el lienzo en la mano, lo miró con asombro. No se trataba de la Madonna en la iglesia de Van-Eyck que ella esperaba ver, sino el retrato de una niña pintado por Petrus Christus. Lo colocó en una silla y luego empezó a palpar alrededor de la caja. 3 minutos más tarde tenía frente a ella no solo el retrato de Petrus Christus y la Madonna en la iglesia de Van-Eyck, sino el panel de madera de San Jorge y el dragón, pintado por Rafael, que se encontraba en el fondo del forro de la sombrerera ovalada.
Todas eran pinturas pequeñas que podían ocultarse sin dificultad. Teresa contuvo el aliento. Eso era un botín que no había esperado encontrar. Sin embargo, comprendió angustiada que le iba a tomar mucho tiempo cambiar todos los cuadros y volver a colocar las falsificaciones en la sombrerera, a fin de que Lord Eustace no se diera cuenta de que ella los había sustituido. Solo podía pedirle al cielo que le concediera la oportunidad de entrar en el estudio del duque antes que el grupo volviera de Montecarlo. Se daba perfecta cuenta de que tendría que esperar hasta que los sirvientes se hubieran ido a la cama, y de que debería evadir la vigilancia del guardia de noche, que se quedaba en servicio hasta que todos hubieran vuelto. Va a ser difícil, pensó, pero estaba tan contenta de haber encontrado lo que buscaba, que todas las demás dificultades le parecieron insignificantes. Colocó el sombrero de Lord Eustace en su caja, la ató tal como la había encontrado, dentro del guardarropa. Entonces cerró las puertas y levantó los cuadros de la silla donde los había colocado. Al tomar la Madonna en la iglesia, sintió de nuevo cómo la emoción la embargaba. Aún a la luz de la tenue crepúsculo, parecía brillar, cobrar vida con una belleza espiritual que ninguna falsificación, por hábil que fuera, podía imitar. «Te he salvado», murmuró. «Te he salvado, porque estoy segura de que tú me pediste que lo hiciera. Tú me revelaste lo que había sucedido y ninguna falsificación podría hablarme como tú lo haces». Le sonrió al pequeño cuadro y sintió como si el niño Dios que estaba en los brazos de la Madonna lo bendijera. Ocultó lo mejor que pudo los 3 cuadros bajo su brazo, a fin de que si encontraba a alguien en los pasillos no pudieran ver lo que llevaba, y abrió la puerta de la habitación. Salió y cerró la puerta con sumo cuidado tras ella. Luego corrió hacia el descanso de la escalera, demasiado excitada para pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que había triunfado. Había sido tan lista como el mejor de los policías, y había terminado cuando menos la primera parte de su tarea. Cuando casi había llegado al pasillo, cuando de pronto inesperadamente vio 3 personas frente a ella, se quedó inmóvil, y aunque levantó una mano para asegurarse de que no resbalaban los cuadros que llevaba bajo el brazo, no los movió de su sitio. Entonces, anonadada, observó que el duque la estaba mirando y comprendió que él y Lord Holcomb sostenían entre los dos la figura desmayada de Lady Holcomb. Ambos la rodeaban con sus brazos, y Lord Holcomb, que estaba abriendo con la mano libre la puerta del dormitorio de su esposa, el cual quedaba precisamente al pie de la escalera que conducía a la torre. Teresa quedó petrificada. La expresión de asombro y sorpresa que había en el rostro del duque cuando la vio cambió de pronto por una muy diferente. Era una mirada que encerraba tanto asco y desprecio que sintió como si la hubiera golpeado. Mientras ella se quedaba mirándolo, incapaz de moverse, él se volvió para ayudar a llevar a Lady Holcomb a su dormitorio. Fin de este capítulo 5 de esta hermosa historia que estamos viendo ahorita de Bárbara Cartland. Si les gustó, por favor, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.